Okay. Bueno, hablando como desde el enfoque de psicoterapia corporal, la psicoterapia corporal tiene una base del psicoanálisis freudiano, pero termina fomentando la teoría Wilhelm Reich, un estudiante de Sigmund Freud, y él se separa de Sigmund Freud por el hecho de que Freud decía que todos los problemas únicamente estaban en cuestión de mente, el carácter estaba en la mente. Pero Wilhelm Reich hablaba sobre el tema de que el carácter también se ve en el cuerpo. Entonces, el psicoanálisis freudiano habla desde un enfoque en donde únicamente se puede resolver a través de los recuerdos cuando el paciente los platica, y el uso principal del psicoanálisis freudiano es la palabra. Entonces, un paciente recuerda, una persona tiene mayormente recuerdos a partir de los 3 años de edad. Antes de eso no los hay. La psicoterapia corporal trabaja con esas memorias de tipo corporal, en donde incluye el contacto físico, en donde no es tan ortodoxo, en donde podemos hablar con el paciente en cuestión de vínculo a través del cuerpo. Todos los problemas que se dan antes de los 3 años de edad, inclusive cuando no hay palabra, son memorias de tipo corporal, no es la memoria que se conecta con el recuerdo como tal, sino es una memoria del cuerpo, algo que siento que me pasó, pero no puedo explicarlo. Toda adicción viene justamente de los primeros meses de vida hasta el año. O sea, la etapa oral, que es de los 0 al año, es una etapa en donde toda esa parte de necesidad de alimento, de nutrición, de vínculo y de apego se da. Y cuando hay una falla, por alguna razón, por lo que sea, puede ser ambiental o que el bebé lo traiga biológicamente, se hace un trastorno por dependencia. Todo viene de esta etapa, de la etapa oral, en donde el trastorno por dependencia puede ser a personas o puede ser a sustancias. Hablando de drogadicción, pues estamos hablando de un tema de dependencia a sustancias. Entonces, ¿cómo trabaja la psicoterapia corporal? Bueno, tenemos que recordar que viene de una parte clínica, de una parte científica, pero que como toda la psicología no es una ciencia exacta, porque los humanos somos muy complicados. La terapia corporal incluye, Wilhelm Reich pone la teoría de varios tipos de carácter, y el carácter oral es sobre todo los que tienen estas características de adicción. Las personas de carácter oral se muestran muy dependientes por miedo al abandono. Cuando están muy descompensados, se nota incluso en su tono muscular. Y si vemos todos los temas de drogadicción, de falta de nutrición, hacen como un cuerpo desnutrido, un cuerpo infantilizado. Entonces, desde la psicoterapia corporal, la drogadicción se trata en contener al paciente, en tratar esa memoria cuando era un bebé, porque es lo que le hizo falta. El drogadicto o el alcohólico o la persona que depende de alguien trata de saciar su vacío interno con alguien afuera, pero la respuesta no está en encontrarlo en una sustancia o en una persona, sino hay que resolverlo desde adentro, desde ese vínculo que mamá no pudo hacer por alguna razón, o el bebé no lo sintió, no porque mamá haya fallado, sino porque el bebé pudo no haberlo sentido como parte como no pudo integrarla, y se quedó un vacío emocional, una memoria en el cuerpo. Entonces, psicoterapia corporal, ¿cómo trabaja? Primero que nada, toda adicción necesitamos apoyo de otros especialistas. Siempre, la parte médica, desde cómo ha dañado la sustancia, descartar todos los daños que ha habido o visualizar lo que le ha sucedido a la persona que tiene un problema de drogadicción. Y también tenemos que apoyarnos en muchos casos de algún medicamento, porque es una dependencia muy fuerte que causa ansiedad. Hay síntomas de abstinencia también, en donde
el paciente necesita un acompañamiento ya médico. Pero ya llegando al terreno de la psicoterapia, la terapeuta corporal tiene que acompañar en una forma sana, o sea, como decirle, yo estoy aquí para ti, y para que el paciente pueda trasladar su dependencia hacia la terapeuta. Hay muchas técnicas de psicoterapia corporal. Una de ellas pues es a través del contacto físico muy cuidadosa, desde el acompañamiento, aunque el psicoanálisis dice que no se debe de tocar. La psicoterapia corporal sí lo propone, porque es esa memoria del cuerpo. Incluso si yo he tenido en sesiones gente que si le llevo a tocar la mano derecha cuando está tocando un tema importante, vienen recuerdos incluso de antes, o sea, no puedes explicar el recuerdo, pero como una sensación cuando mamá incluso te veía en la cuna, ¿no? Todo eso se va acompañando en la psicoterapia corporal. Hay un tipo de contacto también muy suave, en donde todos los bloqueos emocionales se quedan en la musculatura. Esa es la teoría de Wilhelm Reich, y es ayudar también a que el paciente, pues como es una estructura infantilizada, como es una estructura más flácida en cuestión muscular, más anhelante en la forma en que mira, pues ayudarlo a que tome la fuerza de no solo agarrarse de cosas externas, sino que pueda encontrar en su interior más. La respiración también es una base muy importante, ayuda muchísimo a calmar la ansiedad, es una de la parte de la teoría de psicoterapia corporal. Entonces se hacen unos ejercicios en donde ayudas al paciente a, metafóricamente, ayudarlo a pararse en sus propias piernas y sostenerse de su respiración. Eso es la base de la psicoterapia corporal en cuestión de adicciones. Y bueno, ya hay un trabajo mucho más extenso y de seguir haciendo el vínculo.